Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación de las que periódicamente sostenemos con protagonistas, con analistas, con observadores del acontecer nacional e internacional. Usted podrá ver, observar, analizar, escuchar estas entrevistas que están en el sitio puroperiodismo.com. La presente conversación es en vivo en la red Zoom Facebook Live. Conversamos en esta oportunidad con el licenciado Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, quien gustosamente dentro de su apretada agenda ha concedido un espacio-tiempo a Puro Periodismo para analizar distintas regulaciones que están imperando en este momento en el acontecer electoral del país dentro de los 4 meses de campaña que iniciaron el pasado 1 de octubre con la convocatoria oficial y la veda regulatoria, la veda prohibitiva por parte del Tribunal Supremo de Elecciones a lo que es la publicidad estatal durante este periodo. Pero bueno, vamos a empezar esta conversación dándole las gracias a don Gustavo y pues bienvenido a este intercambio desde puroperiodismo.com. Hola, muy buenos días, don Edgar. Encantado de estar con usted y con toda la audiencia de puroperiodismo.com. Así que yo soy el agradecido por la invitación. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en el momento en que están empezando distintas actividades por parte de los partidos. 20 partidos van a competir, 20 candidatos a nivel presidencial en una papeleta bastante intensa en cuanto a oferta de aspirantes. Estamos hablando de súmele los candidatos a vicepresidentes, más la elección de 57 diputados en esta elección del domingo 1 de febrero 2026. Desde su visión como director general de estrategia y gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cuáles ve usted, don Gustavo, al menos tres desafíos clave en las presentes elecciones para el país, para el Tribunal Supremo de Elecciones y en particular para los votantes? Bueno, es una pregunta excelente para introducir esta conversación porque creo que nos permite enfocar en dónde tenemos o en dónde deberíamos los costarricenses que poner nuestra atención y lo mejor de nosotros y de nuestras energías para bien del país. Yo creo que un primer desafío, don Edgar, es eh, fortalecer la participación electoral. Costa Rica tuvo unos niveles de participación electoral muy elevados de 1962 a 1968, a 1998, unos niveles de participación altos o satisfactorios eh, de 1998 hasta las elecciones del 2018 y ya sumamos un abstencionismo muy significativo en las elecciones del 2022, un abstencionismo del 40%. Eso sin duda alguna debilita la democracia del país. Una democracia se robustece con participación, la legitimidad de un gobierno se fortalece con una amplia y masiva concurrencia de los electores a las urnas para elegir ese gobierno. Así que yo quisiera, y ese sería el llamado desde el Tribunal Supremo de Elecciones, a que saturemos los centros de votación el próximo 1 de febrero y no nos autoexcluyamos de esta fiesta cívica que es la posibilidad de elegir en libertad a nuestros gobernantes. Un segundo desafío es el de la desinformación. El Foro Económico Mundial ha dicho que el
Uno de los principales desafíos de los riesgos globales para la humanidad es la desinformación. Lo pone incluso por encima de riesgos existenciales como es el calentamiento global. Eh, y a nivel de procesos electorales y de democracia, hemos visto muchos casos en muchos países del mundo donde la desinformación puede generar violencia política e inestabilidad social, sobre todo cuando esa desinformación va dirigida contra el proceso electoral o contra las autoridades electorales. Y ya estamos viendo señales de eso en el país, lamentablemente, así que ese sería un segundo desafío que yo marcaría. Y el tercero, don Edgar, sería aprovechar la campaña electoral. Yo no me canso de decir que tenemos un proceso electoral largo. Son 4 meses que pueden ser incluso 6 si tenemos que ir a una segunda ronda. Hay países como España cuyo proceso electoral dura 2 semanas. En Costa Rica son 4 meses e invertimos recursos en eso. No los invierte el Tribunal Supremo de Elecciones, los invertimos todos los costarricenses. Y entonces una manera, o mejor dicho, la manera de aprovechar bien ese tiempo es poniendo sobre la mesa datos fácticos, reales, verificables de cómo está el país, qué está bien, qué está mal, dónde nos aprieta el zapato y ver con serenidad cuáles son las candidaturas, estas 20 que usted mencionaba, las más de 20 para la Asamblea Legislativa que hay, cuáles son sus trayectorias, sus hojas de vida, qué han hecho en el pasado estas personas y cuáles son sus propuestas, qué tan plausibles o realizables son para escoger de la mejor manera el próximo 1 de febrero a los gobernantes. Eso sería aprovechar el proceso electoral. Lo otro sería desaprovecharlo, que sería gastar estos 4 meses en discutir temas ajenos al interés público, ajenos al interés de los costarricenses y que solamente interesan a las personas directamente involucradas. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Quizá la voz más persistente en el ámbito público en estos momentos de cara a qué está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones, por qué lo está haciendo y cuáles son los fundamentos legales, constitucionales de lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones. Usted resume en las primeras impresiones, don Gustavo, en el desafío del abstencionismo, en el desafío de la desinformación y, por supuesto, en hacer uso útil de la campaña de la que disfrutamos los costarricenses. La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones dijo el pasado 1 de octubre, al hacer la convocatoria oficial de estos comicios, que son 26 elecciones desde 1953 que ha supervisado, ha organizado y ha tutelado el Tribunal Supremo de Elecciones. 18 de ellas sin interrupciones, aclaro, 19 de ellas sin interrupciones para presidentes y diputados. Y lo enmarcó dentro de lo que sigue siendo Costa Rica una isla a nivel global. Menos de 25 países en el globo, en la Tierra, han realizado al menos 18 elecciones sin interrupciones en este lapso. Ella enfatizaba a la magistrada Eugenia Zamora que se dice fácil, pero bueno, hay 70 y más años de por medio en el desarrollo, en la implementación, en la legitimación de un proceso electoral como el que es el costarricense, que es un modelo a nivel mundial. Ustedes se preparan para una campaña y me imagino, don Gustavo, que cada campaña es diferente, cada proceso es diferente. 2002 marcó un antes y un después en la realidad política electoral del país al romper el bipartidismo, sobre todo en el ámbito legislativo. 2014, 2018 y 2022 marcados por la segunda vuelta y marcados ya no
no solo por el rompimiento del bipartidismo, sino por como un tsunami en el comportamiento del electorado. ¿Para qué se preparan para esta campaña que ya estamos con 2 semanas de haber arrancado conforme a la convocatoria oficial? Bueno, sí, efectivamente todos los procesos electorales tienen sus peculiaridades y casualmente los últimos han presentado muchos rasgos distintivos. Desde el 2002, como usted bien marca, con la segunda ronda, el 2006 con esos resultados estrechos entre el candidato Arias y el candidato Solís, el 2010 fue una elección, digamos, a nivel electoral más pacífica, sobre todo por la amplia diferencia con la que ganó la presidenta Chinchilla la presidencia de la República. El 2014 nuevamente tenemos segunda ronda y por primera vez en la segunda mitad del siglo, desde la segunda mitad del siglo XX, el triunfo de un partido político no nacido de las familias enfrentadas en la guerra civil de 1948. En el 2018, una segunda ronda marcada por componentes religiosos de discusión en torno al matrimonio igualitario. En el 2022, unas elecciones en pandemia, que también es algo que no habíamos vivido. Y ahora, en el 2026, un escenario, si me permite, don Edgar, eh, en el cual no impera en este momento la serenidad. Es decir, hay un alto grado de crispación, de enfrentamiento a nivel tanto político, me refiero a los poderes de la República y a las altas esferas del Estado, eh, como a nivel comunicacional en la conversación pública entre los costarricenses, en medios tradicionales, pero sobre todo en plataformas digitales. Niveles bajos de cordialidad cívica, niveles altos de descortesía verbal, de irrespeto, de falta de educación en el discurso público, presentadas, eh, disfrazadas de franqueza, de espontaneidad, de sinceridad. eh, y digo disfrazadas porque yo creo que todos los costarricenses aprendimos desde nuestra infancia en nuestros hogares que para ser franco, para ser respetuoso, para ser honesto, para ser de una sola pieza, uno no necesitaba ser maleducado y uno no necesitaba ser vulgar. Eh, pero bueno, es la tónica de los tiempos, es un estilo de comunicación de algunos líderes en otros países del mundo, es algo que tiene mucho arrastre en redes sociales porque las plataformas digitales se prestan precisamente para ese tipo de contenidos y lamentablemente eso está marcando en este momento la conversación pública. No es ese, don Edgar, el clima idóneo para acudir a las urnas. Ayer tuve la suerte de estar en esa preciosa zona del país que es San Carlos y, y decía algo que yo creo que todas las personas pueden entender y saben por su propia experiencia de vida. Uno nunca toma buenas decisiones alterado. Uno toma buenas decisiones cuando está sereno. Y yo creo que tenemos que estar muy alerta los costarricenses para que no nos roben la serenidad que necesitamos para tomar una buena decisión el próximo 1 de febrero del 2026. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con el licenciado Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones, en el análisis, en sus apreciaciones sobre
el rumbo de la campaña. Estamos apenas en las 2 primeras semanas tras la convocatoria oficial por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pero usted ha marcado características muy particulares que están permeando la campaña y esta última, pues sin duda llama la atención, proviniendo por parte de un observador político electoral como lo es usted, como lo es el de la crispación política. Y la advertencia de que en ámbitos de crispación, en ámbitos de alteración y de poca serenidad, pues lo menos que se toman son las decisiones más sensatas y correctas. Pareciera que esa es una urgencia del país hoy por hoy dentro de sus distintos desafíos. Pero bueno, Sí, sin duda. antes de avanzar en este particular, don Gustavo, las elecciones, y lo decía la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, irán en este momento con un nivel de indecisión entre el votante que ronda el 57%, con un nivel de desafiliación partidista que ronda el 81%. Solo 19% de los costarricenses están identificándose con partidos tradicionales o emergentes o grupos taxi, como se les denomina ahora. ¿Cómo desde el Tribunal Supremo de Elecciones enfrentar, orientar y guiar al país con estos niveles de manifestaciones por parte del electorado a escasos 4 meses de ir a las urnas? Pues es un desafío enorme, efectivamente, don Edgar, porque, y usted es un gran conocedor de la política costarricense de las últimas décadas, eh, el- el- los canales de participación y las señales para identificar la decisión electoral eran bastante claros y bastante sólidos. Es decir, había dos grandes fuerzas políticas, eh, dos grandes sensibilidades políticas en el país, con niveles de adhesión y de militancia muy altos. Y en realidad, independientemente de quién fuera el candidato de un partido o de otro, normalmente las personas, por esa alta identificación partidaria que tenían, se inclinaban por el partido de su agrupación. El trabajo demoscópico era bastante más sencillo, era bastante más predecible. En este momento no. En este momento hay un nivel de, como usted bien dice, de desalineamiento partidario, de no identificación de los costarricenses. La inmensa mayoría de los costarricenses no se identifica, mucho menos milita con ninguna opción político partidaria, y eso le da un peso muchísimo mayor a la figura del candidato y le da un peso muchísimo mayor a la campaña electoral. Y además suma a un fenómeno que los politólogos llaman volatilidad electoral. Es muy frecuente que las personas cambien el sentido de su voto de una elección a otra. E incluso es muy frecuente que las personas cambien la intención de su voto de una semana a otra durante la campaña, al punto de que una mayoría de costarricenses deciden finalmente por quién marcar la X con el crayón en la papeleta en los últimos días del mes de enero. Todo esto suma una enorme dosis de incertidumbre al proceso electoral. De hecho, las últimas personas ganadoras de las elecciones en Costa Rica, tanto en 2014 como en 2018, como en 2022, no eran las personas que punteaban las encuestas a estas alturas del año previo. Así que en medio de toda esa volatilidad y de esa incertidumbre, nosotros entendemos desde el Tribunal Supremo de Elecciones que el mejor aporte que podemos hacer para conducir a la sociedad costarricense a tomar esta decisión serenamente, en paz y libertad, es aportar claridad, aportar estabilidad, aportar reglas claras y una comunicación clara con la ciudadanía.
tiene que estar muy bien definida cuáles son las reglas del juego, tiene que estar muy bien definido por qué es que existen esas reglas del juego y tenemos que tener una comunicación permanente y directa con los costarricenses que tienen derecho no solamente a que gestionemos bien el proceso, sino a que expliquemos y rindamos cuentas de por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y bueno, por esa razón es que nosotros particularmente agradecemos tanto espacios como estos de puro periodismo que nos permiten explicarnos y comunicarnos con la ciudadanía. Reglas claras del juego en un proceso electoral corto. Pero la primera reacción por parte de Casa Presidencial el 1 de octubre fue denunciar de que caía una mordaza a la libre expresión en el ámbito del sector oficial, en el ámbito del sector gobiernista, porque dentro de esas reglas del juego que usted acaba de describir, don Gustavo, existe la veda electoral, la veda a la publicidad estatal durante este periodo. ¿Cómo entender, cómo calificar y cómo asumir esa campaña de que aquí lo que está imperando en este momento es una mordaza para el gobierno y para sus representantes en campaña? Bueno, uno podría interpretarlo en un principio como un berrinche desde la inmadurez de personas que no entienden que la vida en democracia y en un Estado de Derecho implica límites y regulaciones, que el poder democrático no es el poder de quien da cuatro golpes en la mesa, levanta el tono, saca el pecho para adelante y dice aquí mando yo. Eso está muy bien para seguramente para otros ámbitos, pero no para la vida política en democracia. La vida política en democracia, repito, está regida por reglas, por el sometimiento al Estado de Derecho y a lo que digan los tribunales de justicia. Pero lo que hemos visto en los últimos días trasciende eso primero que dije. Eso primero que dije es una cuestión, repito, de inmadurez personal, de falta de educación, incluso de falta de conocimiento, pero lo que hemos visto en los últimos días trasciende eso y es una narrativa sistemáticamente orquestada de desinformación contra las instituciones democráticas de este país, con una muy peligrosa deriva que son los llamados cada vez más explícitos a la violencia. Eso constituye una traición a los valores más elementales del ser costarricense, a las conquistas más valiosas de este pueblo. Y además, don Edgar, aquí parafraseando una canción célebre de Joan Manuel Serrat, que se llama Algo Personal, cuando Joan Manuel Serrat describe en esa canción algo personal a los sujetos con los que él tiene algo personal, una de las características que da de ellos es que juegan con cosas que no tienen repuesto. Así lo dice, juegan con cosas que no tienen repuesto. Bueno, el orden constitucional, la estabilidad política y la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones es algo que no tiene repuesto. Es la cicatriz con la que esta sociedad cerró su dolorosísima herida de la Guerra Civil de 1948. Y es realmente tengo que medir mucho mis palabras, pero es poco leal con este pueblo por ambiciones personales, por egos, por soberbias, eh, querer o tentar con reabrir de nuevo esa herida tan dolorosa. Periodismo.com en esta conversación con el licenciado Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones. En el inicio, estamos hablando a 2 semanas de haber arrancado oficialmente la campaña política electoral que remata el próximo domingo 1 de febrero de 2026 con la elección de presidente de la República, vicepresidentes y 57 diputados.
Dentro de ese entorno de reacciones, y usted lo advierte, dentro de un soterrado intento por alimentar pasiones y violencia en este periodo y por particularmente deslegitimar la institución electoral, eh, llama la atención el llamado, la petición formal por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de su sección especializada ante la Asamblea Legislativa para eh, valorar el retiro del fuero de imposibilidad penal en el caso del presidente de la República por supuesta beligerancia política. Y tampoco se ha hecho esperar la reacción, y la reacción ha sido dentro de ese tono quizá tan vehemente, para ponerlo en un término pausado, desde Casa Presidencial, desde el presidente de la República y sus voceros, en cuanto a que lo que se pretende es inhabilitarlo a él para el ejercicio de cargos públicos. ¿Tiene la potestad constitucional legal el Tribunal Supremo de Elecciones para actuar con esas pretensiones regulatorias en estos momentos? No nos cabe la menor duda de que la tenemos. La Constitución política establece, primero, como un principio fundamental de libertad del sufragio de los costarricenses, la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Y eso es lo primero que hay que decir. Aquí de lo que estamos hablando no es de las ambiciones personales de un individuo, estamos hablando de la libertad electoral de los costarricenses, y eso está por encima de cualquier ambición personal. Y nuestros constituyentes entendieron con razón que para que el pueblo pudiera escoger libremente a sus nuevos gobernantes, los gobernantes de turno debían quedarse al margen del proceso electoral y dedicarse a gobernar, y que la competencia fuera solamente entre quienes están compitiendo. Y por eso establecieron el ilícito de la beligerancia política, y el órgano competente para sancionar la beligerancia política es, como no podía ser de otra manera, el Tribunal Supremo de Elecciones. Esa competencia se ve claramente en el artículo 102 de la Constitución Política, particularmente en su inciso 5 y en el inciso 10, y en el Código Electoral, en sus artículos 146 y 270. Específicamente en estos dos últimos, en el Código Electoral, en el 146, se establece quiénes pueden cometer beligerancia, se cita explícitamente el cargo del presidente de la República, y la norma en su último párrafo, y eso es algo que cualquier costarricense puede corroborar, dice que el Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano competente para sancionar, destituir e inhabilitar a los funcionarios citados en ese artículo. Y dentro de ese artículo, insisto, se cita al presidente de la República. Y el artículo 270 de ese mismo Código Electoral dice que, recibida una denuncia por beligerancia contra un funcionario que tenga fuero de inmunidad, si no corresponde rechazarla de plano, es decir, si supera los requisitos de admisibilidad, el Tribunal Supremo de Elecciones, para poder proceder a hacer el procedimiento sancionatorio correspondiente, debe previamente solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del respectivo funcionario. Eso, y no otra cosa, es la que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones a través, o la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, en los recientes días, y que ha generado nuevamente una ola de desinformación, incluso al nivel ridículo de llamar a eso golpe de Estado. Es decir, calificar, así como hace algunos días calificaron de mordaza la regla del 142 del Código Electoral, y luego fueron tan criticados por los ciudadanos en sus plataformas institucionales de redes sociales, que corrieron a quitar la ridiculez esa. Así ahora
llaman golpe de Estado a algo que no es otra cosa que el ejercicio de las competencias del Tribunal Supremo de Elecciones dentro de un Estado de Derecho. Tergiversan las palabras, distorsionan la realidad, mienten descaradamente para indignar a las personas que les creen y a partir de esa indignación generar violencia. Tergiversan, mienten y intentos de generar violencia en el votante en el ámbito de la campaña, las manifestaciones del licenciado Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero las presiones, estos ataques no ceden y la amenaza de rompimiento, de resistencia a las disposiciones, a la normativa electoral en este tiempo de veda, se mantienen al punto de que están anunciando de que habrá conferencias de prensa normales, como las que venía realizando el mandatario cada miércoles, que caen dentro de esa veda. ¿Qué, qué intentos ve usted del licenciado Gustavo Román Jacobo? ¿Qué ve usted detrás de este afán de resistir la disposición regulatoria normativa electoral del país en estos momentos? Lo que hay, don Edgar, es una escenificación permanente. Eh, es decir, cuando el Tribunal Supremo, cuando ellos dijeron que iba a haber un apagón de frecuencias de radio y televisión y el Tribunal Supremo de Elecciones les ordenó que no podían hacerlo, dijeron que eso jamás era competencia del tribunal, que el tribunal no podía hacer eso y que nos arriesgáramos, que viéramos a ver qué iba a pasar a finales de septiembre del 2026, del 2025, a ver si había o no había apagón. ¿Y qué pasó? Acataron la orden del tribunal. Acataron la orden del tribunal, prorrogaron las licencias de radio y televisión y eso sí, salieron a decir a los medios que lo hacían por convicción propia. Pues con esto de las conferencias de prensa pasa exactamente lo mismo. Desde la resolución original del Tribunal Supremo de Elecciones se les dijo que podían seguir haciendo las conferencias de prensa y que podían seguir dando entrevistas y que podían seguir haciendo inauguraciones. Lo que no pueden es transmitirlas desde los perfiles oficiales institucionales de los ministerios, de Casa Presidencial, de las instituciones públicas, pero las pueden seguir transmitiendo medios privados o, como ha dicho la señora Cisneros, desde sus cuentas personales y utilizando sus bienes personales. Pero eso que se los dijimos desde el principio y que personalmente yo con otros compañeros estuvimos en la oficina de la señora Cisneros y le dijimos que podían hacerlo, eso que saben que pueden hacer porque les dijimos que podían hacerlo, luego lo anuncian como un gran desafío a la institucionalidad electoral, porque son muy rebeldes y pueden hacer lo que les dé la gana, aunque el tribunal les diga que no. Es escenificación, nada más. Y bueno, habrá personas que quieran creer y comprar ese teatro, pero cualquier persona que quiera revisar los registros, entre ellos, insisto, la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de hace meses, cuando se les dijo que podían seguir haciendo las conferencias de prensa, va a ver que detrás de esto no hay más que humo. Al puro inicio de esta conversación, don Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, usted planteaba, resumía sus preocupaciones fundamentales de cara al proceso que rematará el próximo domingo, 1 de febrero de 2026, en las urnas, con un electorado frente a una atomización partidista en medio de un desencanto en la afiliación, en la identidad partidista y en medio de un alto nivel de abstención. Pero en todo este entorno, y me, me puede corregir si estoy equivocado, Gustavo, eh, se ha venido dando un ataque a instituciones, Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía, Fiscal General, OIJ, Contraloría General de la República, y dentro de lo que usted podría catalogar como escenificación de este sector, de este grupo, está cayendo, y particularmente en estos momentos, ataques
al sistema electoral, a la autoridad electoral, a la institución electoral. La pregunta que uno se hace en estos momentos: ¿por qué los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y por qué en estos momentos? Es una pregunta difícil, don Edgar, porque exige un grado de especulación que al menos desde el Tribunal Supremo de Elecciones no podemos hacer. Eh, yo lo que le puedo decir es que en otros países, no digo que esa sea la intención del actual gobierno, pero en otros países ese mismo guión se ha utilizado para pretender revertir un eventual resultado electoral adverso. Fue el caso de Donald Trump cuando pierde las elecciones con el señor Biden, y fue el caso de Jair Bolsonaro cuando perdió las elecciones con Lula. Y también fue el caso de Keiko Fujimori cuando perdió las elecciones con Pedro Castillo. Y ha habido otros casos similares en otras partes eh, del mundo. A mí lo que me genera esperanza es que según las últimas mediciones del Centro de Estudios e Investigación Política de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, la credibilidad y la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones se mantiene alta. Es la cuarta institución mejor valorada por los costarricenses, solo superada por la Universidad de Costa Rica, el OIJ y el Banco Central. Eh, y claro, el CIEP lo que pasa es que mide la opinión de los costarricenses, no de los vietnamitas en TikTok. Eh, pero entre los costarricenses, ¿qué es lo que mide el CIEP? La credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones se mantiene sólida. Entonces, desde la perspectiva del impacto que ha tenido ese discurso exteriormente, pareciera que está siendo estéril. Y el impacto que pueda tener internamente, ya también le puedo adelantar que es nulo, porque si ese discurso lo que pretende es amedrentar o intimidar al Tribunal Supremo de Elecciones dentro de esa escenificación de bullying, de matón, de patio de escuela contra las instituciones democráticas de este país, creo que las resoluciones recientes del Tribunal Supremo de Elecciones evidencian que aquí nadie se ha amedrentado y nadie se ha intimidado y que vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. En otras palabras, la respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones, en boca suya, don Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política de la institución, es: no nos amedrentan estas campañas de ataque, de odio, de virulencia en contra del sistema electoral. La Totalmente, pregunta, totalmente, don Edgar, así es. la pregunta que le hago ya con tono final de cierre de esta conversación de Gustavo: entonces, ¿por qué debe el país confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones? Yo creo que no solamente confiar, sino sentirnos muy orgullosos. Esto no es una obra de quienes trabajamos aquí en la institución. El Tribunal Supremo de Elecciones es una de las cosas de las que más nos podemos sentir orgullosos los costarricenses. Es excepcional. Esta misma tarde recibiré personalmente a estudiantes de la Universidad de Cornell en Nueva York, de las más prestigiosas del mundo, que vienen a conocer cómo funciona esta institución. No es normal, don Edgar, que un país en vías de desarrollo, un país en una región tan convulsa como es la centroamericana, haya perfeccionado instituciones electorales que no están entre las mejores de América Latina, sino que están ranqueadas entre las mejores del mundo. Todo el proceso electoral ocurre a la vista de los costarricenses, desde la impresión de las papeletas, su empaque, su envío en tulas marchamadas, en camiones con GPS, en tulas que llevan chips
internos para rastrear su ubicación, en materiales electorales con sellos de seguridad, en el proceso de recepción del voto, en el que las papeletas van estrictamente contadas para la cantidad de electores que hay en cada mesa, en la revisión multipartidaria de ese material, en el regreso íntegro de ese material a la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones y en el escrutinio definitivo ante la vista de los fiscales partidarios y de la prensa, todo el proceso ocurre ante la vista de los costarricenses, a los que además les invito a participar no solamente votando, sino involucrándose como miembros de mesa, como auxiliares electorales, como fiscales partidarios o como observadores nacionales para que vean con sus propios ojos cómo hacemos las elecciones en Costa Rica y sientan ese orgullo de ser costarricenses, porque las elecciones en Costa Rica, insisto, son un orgullo para los costarricenses, no para el Tribunal Supremo de Elecciones, para los costarricenses. Le entiendo de sus palabras, don Gustavo, que la pureza y la transparencia del proceso electoral que remata el próximo domingo, 1 de febrero 2026, no está en cuestionamiento. No, de ninguna manera. Hay una narrativa desinformadora, como hay una que dice que la Tierra es plana, es decir, dentro de la libertad de expresión y de las posibilidades de imaginación febril de cada persona, pues puede imaginar lo que quiera, pero si nos atendemos a la realidad, a los hechos, a los datos, a las mediciones, a las investigaciones de expertos, a las autopsias que ha hecho el Estado de la Nación, de los procesos electorales en Costa Rica, son elecciones limpias, íntegras y ejemplares, modélicas en toda la región latinoamericana. ¿Cuál es el trasfondo entonces de esta campaña de ataque y de legitimación del Tribunal Supremo de Elecciones? Como le decía, es difícil especular o es inadecuado, más que difícil, es inadecuado especular cuáles son las motivaciones finales. Yo le puedo decir cuáles son las estrategias que se han utilizado en otros países del mundo. Estas estrategias de lo que hoy se conoce, don Edgar, como negacionismo electoral, son estrategias de líderes populistas que buscan generar crispación, odio, violencia y desinformación para tapar sus falencias, para tapar su corrupción también, incluso para atentar contra la estabilidad democrática de un país. No digo que esa sea la razón detrás de las acciones de Casa Presidencial, digo que ese es el guión que se ha utilizado en otros países y al cual las acciones, o respecto del cual las acciones de Casa Presidencial de los últimos días son un copia y pega idéntico. Don Gustavo, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Edgar, siempre a la orden. Si le quedó algún punto final que usted deseara compartir con la audiencia de Puro Periodismo, a la orden. Pues insistir en que aprovechemos. Tenemos comunidades activas, yo ayer en San Carlos lo vi, comunidades interesadas y preocupadas por el bienestar de los suyos, porque sus tierras, sus comunidades sigan siendo lugares donde sus hijos puedan crecer en paz y libertad. Tenemos datos, gracias a organizaciones como el Estado de la Nación, tenemos datos para saber dónde nos aprieta el zapato, qué nos duele. Tenemos medios libres e independientes como Puro Periodismo para poder conversar, para poder informarnos y tenemos urnas seguras y libres para poder tomar en nuestras manos el destino de nuestro país. Entonces lo tenemos todo de cara a febrero del 2026 para tomar una buena decisión por el país. Muchas gracias al licenciado Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones, en una amplia conversación que ha compartido con la audiencia de puroperiodismo.com. Esta conversación, esta entrevista ha estado en vivo en la red Zoom, Facebook Live. Estará pronto en la red X, Instagram, nuestro canal YouTube y, por supuesto, los principales referentes de esta entrevista usted los verá en nuestro sitio puroperiodismo.com. Observación, análisis, perspectiva de lo que pasa en el país y en el mundo. Estas y otras entrevistas usted las puede encontrar
permanentemente, diariamente en nuestro sitio puroperiodismo.com. Les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.